Vamos a compartir la palabra de Dios. Salmo 103, capítulo 103, versículo 5. Dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. ¿No? Y empecé a investigar sobre estas cuestiones de estas aves, porque a lo largo del Antiguo Testamento hay un montón de lugares donde se menciona, ¿no? En profecías, en el libro de Job, que ahora vamos a ver. Y quería ver, y vemos que hay características impresionantes que las podemos llevar a nuestra propia vida, podemos ponerlas en práctica. Y entonces eso es simplemente lo que vamos a ver en esta noche, algunas cuestiones sobre estas aves, porque dice aquí el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. La pregunta sería, ¿cuántos necesitan rejuvenecer? ¿No? La pregunta del predicador. Lo primero que podemos ver es que la primera característica es que el águila pone su nido en la roca más alta. No, tenemos acá en la escuelita un arbolito que lo tenemos hace más o menos 500 años y todavía no crece, tendrá 1,70 m, es un árbol supuestamente de mandarinas, porque salió una mandarina un día. Y un pájaro puso un nido allí con sus polluelos, y los nenes de la escuelita lo descubrieron. Ayer tuvimos que anduvimos por todo lado con el pájaro hasta que lo pudimos poner de vuelta en el nido, ¿no? Y es totalmente lo contrario a lo que hace el águila. El águila va a una altura que nadie puede llegar, va a lugares donde están las piedras, un lugar seguro donde hay las piedras no son piedras fáciles de entrar, sino que son todas con un ángulo muy, muy profundo, y es allí donde el águila pone su nido. No va a gastar el águila ni materiales ni esfuerzos en poner un nido en un arbolito, porque sabe que los depredadores están allí para comerse todo. Y en la palabra de Dios en Job capítulo 39, versículos 23 y 27 y 28 dice: ¿es por tu mandato que el águila se eleva y hace su nido en las cumbres? ¿Vive en los acantilados y tiene su hogar en las rocas lejanas y escarpadas? ¿No? Ahí vemos escarpadas, quiere decir que que tienen un declive, no son ni fáciles de entrar, ¿no? Sino que son todas más o menos así, y allí donde sabe que nadie puede entrar, allí pone su nido. Hablamos de altura y hablamos de roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice también en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: ya que han resucitado a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo donde está Cristo. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿No? En la Reina Valera dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No está diciendo que tenemos que desentendernos de esta vida, sino que tenemos que poner la prioridad en las cosas de Dios. Debemos poner nuestra mirada en lo que Dios nos ha prometido. Tenemos que poner la mirada en la obra de Dios, en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, que es elevado, que es eterno y que es poderoso. La voluntad de Dios para nuestra vida no es
pasar desapercibidos por esta vida sin dejar ninguna huella, sin dejar ningún legado, sino que nosotros tenemos una responsabilidad de predicar el Evangelio, tenemos una responsabilidad de dejar un legado de fe, sea a nuestros hijos, sea a nuestro entorno, a nuestros parientes, a nuestros amigos. Amén. Y como decía Carolina hoy, podemos poner la mirada en las cosas de esta tierra y desanimarnos y tirarnos abajo y decir no voy a lograrlo, no voy a poder, o poner la mirada en las cosas celestiales, porque las cosas que no vemos son mucho más reales de las que vemos. Las noticias muchas veces son inventadas. Los cartelitos de Facebook son un verso. A veces noticias son inventadas para generar pánico en la gente. Pero las cosas del cielo son una verdad absoluta. La palabra de Dios dice, el mundo y sus deseos pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es inamovible. Amén. Y vemos ahí que el águila busca altura y busca la roca. Un lugar seguro. No va a gastar tiempo ni recursos en tratar de hacer un nidito así nomás, en un lugar donde sabe que puede estar en peligro sus polluelos, donde puede estar en peligro su familia. La palabra de Dios dice allí, en Mateo 24, más o menos, dice, cualquiera pues que me oye y oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. No, tenemos que poner el fundamento sobre la roca. Sobre Cristo debemos edificar toda nuestra vida. Debemos edificarlo, nuestros sueños, nuestros anhelos, una carrera, todo lo que hemos pensado y soñado, debemos hacerlo con el apoyo del Señor Jesucristo. Debemos edificar nuestra vida bajo poner fundamentos sobre la roca que es Cristo, sobre sus principios, sobre su palabra, sobre lo que debemos hacer. No podemos vivir solamente de las promesas de Dios, también hay demandas de parte de Dios para con nosotros y debemos también ser responsables de ser obedientes a su palabra. Y nosotros cuando obedecemos la palabra comenzamos a edificar nuestra vida sobre la roca. No solamente una carrera, también amistades, matrimonio. Todo debemos edificarlo sobre la roca que es Cristo. Imagínense si hacemos un edificio y ponemos el fundamento sobre la arena, cuando viene una tormenta, se lleva todo. Me acuerdo una vez que estábamos en una carpa y todo, pero vino una tormenta terrible, estábamos en el mar, caía piedra y si salíamos del agua nos pegaba la piedra, si nos metíamos nos quedábamos ahí, pero empezaron los rayos y cuando salimos corriendo y cuando llegamos allí al lugar que estábamos se había mojado todo. Había llevado un libro, no sé para qué lo llevé, hinchado el libro, todo se había mojado, se había arruinado todo. Sobre la arena nada tiene sentido. Y muchas veces nosotros vivimos una vida cristiana superficial y edificamos nuestra vida sobre emociones, sobre pensamientos,
sobre cuestiones superficiales que no nos llevan a ningún lado, y después cuando viene la prueba no estamos preparados para soportarla, y por eso muchos quizás se van de la iglesia porque se ofenden con una cosa o con otra, porque sufren de una u otra manera, porque no estaban preparados, porque su fundamento no estaba sobre la roca que es Cristo. Y entonces el nido se cayó. Y dice, no solamente en el otro evangelio que habla sobre también los dos fundamentos, dice que la persona tenía que cavar y hondar hasta encontrar la roca y sobre esa roca poner el fundamento. Y cuando hablamos de cavar y hondar, hablamos de trabajo, hablamos de esfuerzo. Hay cristianos que quieren vivir de la oración del pastor, que quieren vivir de la bendición de otra persona. Pero nosotros, cada uno, tenemos la responsabilidad y tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios. Y debemos, por medio de la fe, debemos edificar nuestra vida, y va a llevar trabajo, va a llevar un proceso de transformación. El Espíritu Santo nos ayudará, pero nosotros debemos cavar, debemos buscar, debemos allí buscar la roca, quitar la tierra, quitar arena y buscar piso firme donde pueda edificar mi vida. Cavar y hondar quiere decir buscar al Señor todos los días. Quiere decir orar y buscar en oración al Señor. Obedecer la palabra. Esforzarme en todo lo que sé que el Señor está pidiendo y demandando de mi vida. Debemos esforzarnos, ser responsables y obedientes al Señor. Y así vemos que el águila allí busca un lugar, se esfuerza, va a lugares altos y un lugar seguro. En la roca pone su nido. Hay familias quebrantadas, hay familias que están quizás divididas, hay familias que están pasando por problemas, circunstancias difíciles, porque el fundamento no se ha puesto en el lugar correcto. Individualmente podemos estar viviendo crisis de todo tipo. El fundamento no está en Cristo. Buscamos que nos oren y cuando nos sentimos mejor, bueno, ya está. Pero yo nunca busco, nunca cavo, nunca hago el pozo para buscar piso firme. Tengo que esforzarme yo. Tengo que buscar yo. Y dice allí la palabra de Dios. Dice, pero cualquiera que oye las palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. La palabra de Dios nos dice, no sean tan solo oidores de la palabra, sino hacedores. Si vengo a la iglesia, debo escucharla, debo oír la palabra, pero también debo ponerla por práctica. Si no, no sirve de nada. Segunda característica, el águila no come animales muertos. No. Hay animales que comen cuerpos que se están descomponiendo. El águila no. El águila sale y caza una presa viva. Y nosotros muchas veces vivimos de comer presas muertas. Vivimos de la crítica, vivimos del chisme y despedazamos a las personas. Dice allí la palabra de Dios, en Salmo 35:15 dice, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables
y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Hay personas que te van a venir con crítica, te van a venir con chisme, y vas a ver que no sienten ninguna culpabilidad. Que aún sienten como una alegría en contarte la adversidad de un hermano, de contarte el fracaso de otro. Y el problema muchas veces es que nosotros recibimos eso y sentimos lo mismo. Sentimos como un gozo de que a la otra persona le vaya mal. Y vivimos despedazando a los hermanos, o vivimos despedazando a un familiar, a una persona, a un amigo, a un vecino. Dice allí la palabra de Dios. En Salmo 15:3 dice: los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño al vecino, ni hablan mal de sus amigos. Eso está en Salmo 15, versículo 3. Habla de la bendición, quién iban a recibir la bendición de Dios. Dice, los que no se prestan al chisme. O sea que a veces nos prestamos al chisme. Decimos, bueno, yo no, vino a mi casa y me dijo, pero le prestaste el oído y ya te contaminó. Y dice, los que no se prestan al chisme, ni hacen daño al vecino, ni hablan mal de sus amigos. Bueno, si ya son amigos los que hablan mal, chao. No, amigo, terrible. Te aconsejo que busques otros. Pero a veces pasa. Y la palabra de Dios en Proverbios 18:21 también dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Dice que hay poder en la lengua para bendecir o para maldecir. Y dice, el que habla mucho cosechará las consecuencias. El águila no se alimenta de lo malo, no se alimenta de aves muertas ni de animales que están allí, se están pudriendo ya. Busca siempre animales vivos y va y los caza. Tercera característica, las águilas reconocen su necesidad de rejuvenecer. ¿No? La palabra de Dios que leímos al principio, acá está en otra versión, dice, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la de las águilas. ¿No? Y esto es un misterio impresionante, pero estuve investigando porque yo digo, ¿cómo rejuvenecen las águilas? ¿No? Se calcula que las águilas viven entre 80 hasta 100 años, pero a los 40 años tendrán la crisis de los 40, yo tengo 42, así que estamos medio fritos. Dice que las águilas ya se dan cuenta que su pico está gastado, sus garras también, y no pueden cazar ya no pueden volar tan alto, ya no tienen la misma habilidad, no tienen la misma fuerza, y entonces deben parar para rejuvenecer. Y dice que las águilas se van allí a un lugar muy alto, lejos, también sobre las rocas, ¿no? Y empiezan a golpear su pico contra la roca. Un proceso que es doloroso. Y empiezan a golpear su pico hasta que literalmente el pico se desarraiga de su cabeza. Y tienen que esperar días hasta que crezca un pico nuevo. Y cuando crece el pico nuevo, empiezan con el pico
a arrancarse las garras, cada uña. Y cuando se arrancan las uñas, tiene que esperar que crezcan las uñas. Y cuando crecen las uñas, comienza a sacarse todo el pelaje y las plumas de sus alas, porque ya están pesadas y no puede volar. Se calcula más o menos que esta metamorfosis dura 50 días, pero el águila de 40 años, con ese cambio, dura 40 años más. Más o menos, 40, 50. Es un proceso doloroso, es igual que la vida del cristiano. Debemos saber cuando necesitamos un renuevo de Dios. Debemos saber cuando necesitamos que el Señor nos renueve las fuerzas. Cuando ya nos cuesta orar, cuando ya nos cuesta buscar al Señor, cuando nos sentimos cansados espiritualmente y no podemos o no sabemos o entendemos que ya no estamos de la misma manera que antes. Debemos saberlo y ir al Señor. Hay personas que se dejan estar y entran en depresión, entran en desánimo. Ya no tienen ganas ni de venir a la iglesia. Cuando vienen ven todo negativo y todo mal. No tienen ganas de orar, no tienen ganas de buscar al Señor, no tienen ganas de nada. Y nunca saben cuál es el momento que ocurrió eso. Hay personas que dicen, no sé cuándo ocurrió, pero ya no tengo ganas de hacer nada, dejo todo, no me importa nada, no siento nada. Pero las águilas saben cuándo es el momento adecuado y se apartan a un lugar solitario para sufrir ese proceso. Y nosotros debemos volvernos al Señor cuando nos sentimos cansados, cuando sentimos que ya no tenemos ganas de nada, cuando sentimos que no tenemos ganas de orar, de buscar al Señor. Debemos buscar un lugar apropiado y comenzar a buscar al Señor nuevamente. No podemos dejarnos caer por el desánimo, por la depresión. No podemos dejarnos avasallar por los pensamientos negativos y emociones negativas que vienen a nuestra vida. Debemos entender cuando ya nuestras garras no pueden agarrar la presa. Debemos entender cuando nuestro pico ya está gastado. Debemos entender cuando nuestras alas están tan pesadas que no podemos elevarnos sobre las circunstancias y vivimos bajo el yugo de las circunstancias. No podemos volar alto. No podemos edificar o seguir edificando nuestra vida en la roca porque no podemos volar alto. Y a veces nos dejamos estar. Decimos, no pasa nada, y cuando queremos acordar, estamos totalmente en otra total. No podemos volar, nuestro pico está gastado, nuestras garras ya están allí también medias todas torcidas, y entonces no podemos ser buenos cazadores. Y el águila se da cuenta, y no sabemos cómo, porque no es que dice, bueno, miro en mi documento y tengo 40 años, pero se da cuenta. Y es un animal. No razona, pero su instinto lo lleva a ir buscar un lugar para ser transformado. Y nosotros como cristianos debemos darnos cuenta a tiempo para ir al lugar donde debemos ir, para ser transformados por el Señor. Amén. El apóstol Pablo decía, aunque este cuerpo se va desgastando, por dentro me voy rejuveneciendo.
en espíritu, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, pero espiritualmente podemos renovarnos cada día como las águilas. Cada día podemos tener nuevas fuerzas de parte del Señor. Cada día podemos ser transformados, ser por el Señor tocados por su Espíritu Santo. Y vemos allí en la palabra de Dios, dice, el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Debemos buscar al Señor. La palabra de Dios dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. En esta hora, si hay alguien que vino por primera vez, si hay alguien que nunca escuchó del Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios y el centro del Evangelio es el amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y solamente entregando nuestra vida al Señor, nuestro corazón, podemos tener una relación con Dios. Esto no es una religión, aunque sí lo es, pero no vivimos una religión, vivimos una relación con Dios. Y simplemente, sin hacer ningún rito religioso, sino una simple oración, invocando el nombre de Jesucristo, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Recibimos vida eterna y también una vida de abundancia aquí en la tierra. Dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para dar vida y vida en abundancia. No solamente una vida eterna cuando partas de este mundo, que es la realidad más real que hay, sino que también el Espíritu Santo te va a llenar y el Espíritu Santo te va a acompañar en todas las situaciones de tu vida y Dios te va a ayudar en todas las cosas que tengas que emprender. Dios te va a dar sabiduría para tomar las decisiones de tu vida más importantes. Amén. Pero debemos edificar nuestra vida sobre la roca, debemos edificar nuestra vida no en las alturas, mirando las cosas celestiales y no tanto en la de la tierra. Porque la tierra va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Amén. Así que en esta hora voy a invitar a aquellos que quizás están por primera vez, que quizás nunca escucharon el Evangelio, simplemente con una oración podemos entregar nuestra vida al Señor. Y después vamos a estar orando y ministrando para que las nuevas fuerzas vengan de parte del Señor para nosotros. Amén. Así que te voy a invitar en este momento, allí en voz baja, puedes hacerlo en tu mente. Lo importante es que lo hagas con todo tu corazón y que le digas al Señor de esta manera: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo ahora en mi vida como mi Señor, como mi Salvador y como mi Rey. Te doy gracias, Señor, por la vida eterna. Y te doy gracias, Señor, porque vas a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Y ahora la pregunta sería, ¿cuántos necesitan ser renovados? ¿Cuántos necesitan, como las águilas, quitarse el pico, las garras y las plumas para quitar peso? Amén. Un proceso que el Señor quiere hacer en tu vida para rejuvenecerte y para darte nuevas fuerzas. No importa las circunstancias que estés viviendo, no importa la pesadez y las opresiones que puedan haber sobre tu vida. Lo importante es que el poder del Espíritu Santo está en este lugar. Lo importante es que cuando abrimos nuestro corazón al Señor y le dejamos que Él le ministre y ministre lo más profundo de nuestro ser, es allí donde recibimos nuevas fuerzas de parte de Dios, donde recibimos instrucción y sabiduría para todo lo que tenemos que afrontar en la vida. Amén. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. La pregunta es, ¿vamos a edificar nuestra vida sobre la roca? Donde debemos trabajar y debemos quitar de en medio todo lo que nos aparte de la roca. ¿No? Hay que agarrar la pala y empezar a cavar y sacar tierra, sacar mugre, sacar pecados, sacar todo hasta llegar al piso firme y ahí comenzar a edificar mi vida sobre la palabra de Dios. Jesucristo es la roca y el fundamento lo pongo yo. Pero no puedo edificar sobre la arena porque cuando vengan las pruebas, cuando venga la lluvia, cuando vengan los vientos, la casa se va a caer porque no tiene ningún agarre. Y entonces va a venir el desánimo. Y entonces voy a decir, ¿para qué estoy acá? Y entonces voy a decir, dejo todo. Y entonces voy a decir, bueno, no sirvo para nada. Y entonces voy a decir, hasta acá llegué. Pero cuando mi fundamento es Jesucristo, no importa lo que venga a mi vida, no importa quién se levante, no importa lo que me vengan a decir, lo importante es que yo sé que tengo un plan de parte de Dios y que tengo que cumplirlo y que tengo que llevar adelante una tarea que no me la impuso ningún ser humano, que ninguna persona me la dijo que la haga, sino que el mismo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios del universo, me dio un llamado, un propósito por el cual estoy viviendo en esta tierra y nadie ni nada me va a hacer que lo deje. No importa el viento, no importa la lluvia, no importa nada que venga contra mi vida, porque mi vida está fundamentada sobre la roca. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Es tiempo de agarrar la pala y empezar a sacar toda la tierra, toda la mugre, todo lo que está allí que impide que pueda edificar, que pueda tirar el fundamento. Necesito que esté libre y limpio para poder comenzar a edificar una nueva vida. Dios tiene cosas preciosas. Dios tiene cosas sobrenaturales para nosotros. Dios ha depositado en tu corazón sueños y anhelos que sabes bien que los puso Dios y hay que desarrollarlos y llevarlo a cabo. Y es un desafío y es un trabajo de todos los días, cavar, ir a lo más hondo,
es trabajoso, pero debemos edificar sobre la roca. No hay otra. Amén. ¿Vamos a edificar sobre la roca? El Señor nos va a ayudar en esa metamorfosis, en ese cambio como las águilas. Y a muchos Dios le está hablando en este momento y le está diciendo, te es necesario ese cambio. Te es necesario apartarte, así como el águila, durante 50 días. Y empieza un proceso doloroso, donde hay que dejar cosas, donde hay que golpear su propio pico para sacárselo. Y esperar que crezca el otro, para sacarse las uñas, las garras gastadas. Porque debe cazar para vivir, porque debe cazar para que sus polluelos tengan comida. Debe hacerlo. Y nosotros debemos cumplir el propósito de Dios, de ir y predicar el Evangelio, de llevar las buenas noticias donde no hay buenas noticias. Miramos internet, miramos la televisión, miramos los medios de comunicación, los diarios, y son todas malas noticias, pero el Evangelio de Jesucristo son buenas nuevas para aquellos que están desesperanzados. Debemos predicar el Evangelio y debemos renovar nuestras fuerzas, porque el enemigo se levanta contra nosotros para desanimarnos, para decirnos que no podemos, para decir que no vamos a lograr nada, para decir que somos un puñado de locos que están en medio del centro sin hacer nada. Pero la verdad absoluta es que Dios ha puesto este lugar con un propósito eterno. La verdad absoluta que no estás en este lugar por casualidad. El Señor te trajo para ser renovado como las águilas y que te levantes en el poder del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios, para que puedas levantar vuelo como las águilas y poder mirar desde arriba las circunstancias y no estar bajo las circunstancias oprimido. Vos estás para marcar la diferencia, no importa la crisis, no importa cuánta plata tengas en el bolsillo, no importa cuántos recursos tengas en tus manos, lo importante es que si tenés la disposición de corazón, el Señor va a responder tus oraciones, el Señor va a poner sobre tu vida todo lo necesario para que puedas cumplir los sueños que ha depositado en ti, porque el que soñó contigo es Dios. No es que vos decís, bueno, Dios me va a financiar mis propios sueños, lo que yo quiero hacer, sino que Dios ha puesto en tu vida sueños y Él soñó contigo y quiere cumplir esos sueños en ti y quiere que a través de esos sueños cumplidos en ti, vos seas de bendición para mucha gente. Amén. Y si no estás soñando, comenzá a soñar en esta noche. Si no has soñado nada, comenzá a soñar en esta hora en grande. Porque Dios no es un Dios improvisado. Dios no dice, bueno, a ver qué tengo para darle a este. No, las mamás a veces que son prácticas dicen, a ver qué tengo, el nene está llorando, a ver qué le doy. Le da el teléfono, le da el control remoto, rompen todos los pibes. ¿No? ¿No? ¿Y qué le doy? Y le damos todo. Y rompen todo. Dios no es un Dios improvisado. Dios tiene para cada uno de nosotros ya un pack de recursos para que nosotros podamos alcanzar lo que Él nos ha prometido.